Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Cuatro fueron los jugadores que fichó la Real para afrontar la temporada 1996-97, con Javier Irureta como entrenador, pero aquel verano pudo ser muy distinto si el club hubiera conseguido las incorporaciones que buscó con más determinación o si hubiera aceptado alguno de los ofrecimientos que recibió. Aquella ventana de fichajes estuvo marcada en buena medida por lo que sucedió en la Eurocopa que se celebró en Inglaterra, y por esa razón, ese país fue el primer destino del presidente Churiurdin, Luis Uranga. El máximo mandatario realista cerró allí el primer fichaje con el Sheffield Wednesday, el de Darko Kovacevic, que fue presentado en San Sebastián el 16 de junio. No fue un fichaje fácil, aunque sí se cerró pronto, pero a partir de ahí la Real se encontró con numerosas piedras en el camino. Tras Kovacevic, el gran objetivo de la Real fue reeditar la dupla portuguesa que habían formado Oceano y Carlos Xavier, esta vez con Elder y Ricardo Sapinto. El primero militaba en las filas del Benfica, club que desde el principio dejó claro que no estaba dispuesto a negociar, a pesar de que el jugador había afirmado que quería dejar la liga portuguesa y estaba más que dispuesto a fichar por la Real. La postura del Benfica cambió, no obstante, cuando apareció el Deportivo de La Coruña, entonces dirigido por John Toshak, que se hizo con el fichaje del portugués. No triunfó el jugador en tierras gallegas, donde solo disputó 38 partidos en 3 años. El caso de Sapinto fue todavía más complejo. La Real hizo una primera propuesta de 420 millones, a lo que el Sporting respondió con una contraoferta de 500. Cuando parecía que Sapinto estaba más cerca de la Real a principios de julio, y de hecho el club organizó un desplazamiento a tierras lusas para lanzar su ofensiva final, el Sporting se descolgó subiendo por sorpresa su exigencia económica. Estamos sorprendidos. Para mí, pedir 780 millones de pesetas es una forma diplomática de decirnos que no quieren vender a Sapinto, pero nos lo podían haber dicho antes y nos hubiésemos ahorrado ese viaje. No vamos a pagar esa cifra, sentenció Uranga. Pero el de Sapinto fue un culebrón que se prolongó todavía más ese verano. El 10 de agosto la Real se presentó ante su afición, con el Sporting de Lisboa como rival. Sapinto no solo jugó de blanquiverde aquel día, sino que además marcó el primer gol de los lisboetas en un partido que acabó con empate a 2. Javier Irureta insistió entonces en que Sapinto era el jugador que quería, y la Real reactivó sus esfuerzos para traerle. El Sporting de Lisboa no varió su posición, y cerró las puertas a Sapinto, a quien sí vendió a la Real en el verano de 1997, pero con una sanción de 1 año sin jugar y cuando Irureta ya no era entrenador Churiurdin. El sustituto de emergencia que se pudo encontrar fue Mutiu Adepoyu, fichado del Racing sobre la bocina, cuando el mercado estaba a punto de cerrarse. Otro nombre que sonó fue el de Yuri Nikiforov. Al parecer había buena sintonía entre la Real y el Spartak de Moscú, pero el jugador ruso dejó claro que no aceptaría ninguna oferta hasta que no finalizase la Eurocopa. La revista alemana Kicker dio por hecho el fichaje a mediados de junio, y el propio Uranga confirmó que había un acuerdo verbal con el jugador, aunque también quiso aclarar que no era la primera opción ni tampoco la prioridad realista. Ese interés de la Real fue cayendo con el paso de los días, hasta que finalmente se confirmó el fichaje del futbolista por el Sporting de Gijón por 400 millones de pesetas. El nombre más sorprendente de esta lista puede ser el de Thomas Brolin, otro de los ofrecimientos que recibió la Real en aquellas fechas. El sueco, que destacó en el Mundial de 1994, había completado una temporada pobre en el Leeds United. Su mala adaptación al fútbol inglés, problemas de sobrepeso y una lesión en el tobillo que le tuvo varios meses sin jugar llevaron a su club a buscar un traspaso. Los 800 millones de pesetas que pidió el Leeds eran demasiados, eso sí, para una Real que ya se había reforzado en ataque con Kovacevic. Brolin comenzó ahí un importante declive que le llevó a jugar en 4 equipos más en 3 años y a una temprana retirada a los 30. En la segunda quincena de junio, con la República Checa convertida en la gran revelación de la Eurocopa, se supo que el gran objetivo de la Real para reforzar su centro del campo era Radek Weivel. En el club ya habían visto al jugador en las semifinales de la Copa de la UEFA que enfrentaron a su equipo, el Slavia de Praga, con el Girondins de Burdeos. La Real fue el primer equipo que puso en marcha su maquinaria para fichar a Weivel, pero la selección checa prohibió a sus futbolistas hacer cualquier movimiento mientras siguieran vivos en la Eurocopa, lo que imposibilitó su fichaje rápido. Uranga viajó a Suiza para intentar que la negociación llegara a buen término, y a su regreso dijo ser moderadamente optimista con las opciones de la Real. Pero al mismo tiempo, el representante del futbolista se puso en contacto con el Atlético de Madrid, club por el que acabó fichando. El propio Weivel había lanzado públicamente un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del equipo Churiurdin cuando el 8 de julio dijo que la oferta de la Real es buena, interesante, pero hay otras mejores. De hecho, los rivales de los realistas por el fichaje no pudieron ser de más entidad.
Además del Atlético, se sumaron a la puja el Borussia Dortmund, el Brujas y el Manchester United. Tras la negativa de Babel, la Real buscó relevo y acabó fichando al sueco Hakan Mill. Pero no fue el único movimiento para reforzar el centro del campo. Uranga se marchó a Argentina para tratar de fichar a Matías Almeida, jugador de River Plate. El diario argentino La Nación ponía a la Real en la negociación por delante de equipos como Zaragoza, Valencia o incluso la Juventus. Almeida se convirtió en una pieza cotizada. Surgió también el nombre del Barcelona como posible destino, aunque finalmente fue el Sevilla el club que se hizo con sus servicios. La Real, en todo caso, sí se reforzó en Argentina con el fichaje de Juan Gómez. No todos los nombres que surgieron en el verano de 1996 eran de jugadores extranjeros. Mikel Lasa, con el que Fabio Capello no contaba para su proyecto en el Real Madrid, tuvo sobre la mesa una oferta de la Real para volver a casa. Junto a la Real, el Español y el Zaragoza pujaron muy pronto por él y con ofertas económicamente más importantes. Contra todo pronóstico, Lasa acabó renovando por el Real Madrid por 3 temporadas, para que finalmente Capello le descartara nuevamente. Lasa, en todo caso, optó por seguir vistiendo de blanco una temporada más, pero el protagonismo de Roberto Carlos en su banda le invitó a salir del Madrid un año más tarde. El Athletic fue su destino. Llegaron por tanto Kovacevic, Mild, Gómez y Mutiu, pero Babel, Elder, Sapinto o Lasa fueron jugadores a los que el club intentó fichar por todos los medios. Así de ajetreado fue el verano de 1996 para la Real.